Se los prometí, estamos muy atentos a la indemnización por el exceso de los cobros de la cuenta de la luz. Hay novedades, estamos con Bárbara Mena respecto a cómo lo tenemos que entender. Hay una transmisora también que asumió los costos. Hay una segunda vuelta, una mirada solidaria también de parte de ellos. Vamos a ver cómo lo podemos traducir. Bárbara, bienvenida. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que hoy día ha sido una jornada intensa para el Ministerio de Energía, yo creo que durante todas estas semanas. Digo que hoy día porque hubo una pauta durante esta mañana que era de las MIPYMES, de las cooperativas, donde iba a estar el viceministro de Economía y de Energía, Álvaro García, y justamente se le vio un poco desconcentrado, no tan presente en la actividad, y eso obviamente a todos los periodistas que estábamos ahí, a la prensa, le llamó la atención porque se paró en reiteradas ocasiones a contestar el teléfono, llamados telefónicos, mucho uso del celular en esta ceremonia y finalmente termina por transparentar que había recibido un llamado del presidente donde recibe esta información de que se había concretado un acuerdo con una empresa transmisora para devolver recursos que también se habían cobrado de más. Y fue ahí donde el viceministro comenta que esto es otro cobro que se hizo por parte de una empresa transmisora. Recordemos que en la energía hay tres variables, están las generadoras, las transmisoras y también las distribuidoras. Está el proceso ahí de distribución y el cobro adicional que se generó, este doble cobro por IPC, en un comienzo el que conocimos todos es el cobro de las generadoras, que ahí se cobró este doble IPC. Pero ahora el ministro mencionó otro cobro que había realizado esta empresa transmisora, una empresa denominada Transelec, que es una de las empresas de transmisión de energía más importantes en nuestro país, que se habría dado cuenta que estaban realizando este cobro de más por un monto muy similar al que se cobró de más las generadoras, en torno a los 100 millones de dólares, al menos así lo informó esta mañana el ministro. Y obviamente se generó muchas preguntas, ahí él transparentó que por eso estuvo pendiente a su celular, porque había conocido esta información. Pero claro, nos llamaba la atención que se fueran conociendo estas noticias de a poco. Ya supimos lo que ocurrió principalmente con el informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía, donde ahí conocimos este detalle de que se hizo este doble cobro de IPC y ahora conocemos esta otra información también. ¿Qué te parece si pasamos a revisar parte de las declaraciones ahí del ministro cuando informa este doble cobro también de la empresa Transelec? Las empresas generadoras cobraron algo más de lo que correspondía y estamos trabajando para que eso sea devuelto a las personas. Una empresa transmisora en particular también y tuvo un cobro adicional al que correspondía. Nos hemos puesto en contacto con esa empresa, ellos han manifestado su disposición a compensar a las personas por eso, es por un monto equivalente al otro. La empresa es Transelec y el monto es similar al que hemos conversado de la empresa generadora, a un poco más de 100 millones de dólares. Claro, ahí escuchábamos parte de las declaraciones, ahí el ministro hablaba sobre este otro cobro de la empresa Transelec. Ahí el ministro sí especificaba, voy a leer ahí parte de sus palabras porque también él especifica que no es el mismo error de cálculo que se generó con las generadoras, sino que es una sobrevaloración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas y que la propia empresa fue quien se dio cuenta de este doble cobro, que lo informó. Entonces, si vamos a la suma prácticamente en el gasto, el cobro excesivo, bien digo, que se generó con las generadoras, son 115 millones de dólares. Con ahora la empresa de transmisión serían cerca de 100 millones de dólares o un poco más de 100 millones de dólares porque el ministro no dio la cifra exacta. En total serían 215 millones de dólares los que se le adeudan a los consumidores, a todos nosotros. Y la interrogante es cómo se va a devolver esto. Ahí el ministro decía que estos dos montos se juntarían y se generaría esta rebaja en las cuentas de la luz
que está presupuestada, al menos por parte del Ministerio de Energía, para enero de 2026, que es la fecha en la que se reajustan las tarifas eléctricas. Sabemos que se reajustan las tarifas en enero y en julio, 2 veces al año, y ahí el ministro mencionaba que en enero. Hay que ver si vamos a llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué te parece si pasamos a escuchar también lo que dicen las personas, los consumidores, con respecto a esto? Finalmente siempre es lo mismo, pues se coluden, después pagan tan mínimo que al final a la gente como que no le compensa en realidad todo lo que gastó la familia en el momento. Yo creo que no es nada nuevo, ¿eh? En esta materia generalmente las devoluciones no son a través de un pago en efectivo, pero claramente que produce una sensación de falta de justicia. Falta de legalidad, en definitiva, que produce que la gente se sienta insatisfecha con esas soluciones. Mira, yo más allá de cómo se va a pagar, necesito saber, y debería encontrarse ya una forma de pagarse. O sea, no es la alternativa si se va a pagar o no. Se tiene que devolver esta plata. O sea, si en un negocio cualquiera, o yo mismo, le cobro más a una persona, me di cuenta, debería devolver la plata. En esta semana las empresas tienen un tiempo para analizar este informe que le hemos enviado y respondernos de tal manera de que la próxima semana nosotros estemos en condiciones de hacer el informe técnico final. Hoy día no existe ninguna otra fórmula salvo la rebaja en la boleta que podrán constatar todas las personas. Habría que promulgar una ley nueva para hacer viable otro mecanismo. Si somos capaces de construir un acuerdo transversal que nos permita pasar por el Congreso con una enorme agilidad, el gobierno está abierto a eso, pero vamos a seguir insistiendo en nuestro camino porque es seguro. Es muy difícil, pero no es imposible. Si las bancadas logran ponerse de acuerdo en tiempo récord, una ley corta para resolver con prontitud este problema, obviamente que va a haber una evaluación positiva del Ministerio para tener otra herramienta en paralelo que nos permita agilizar este procedimiento. Yo quiero señalar además que el viceministro ha instruido una auditoría a la Comisión Nacional de Energía, no solamente para poder determinar por qué se produce este problema metodológico desde el 2017 o del año que fuese, sino que también para poder tener una Comisión Nacional de Energía 2.0 de aquí en adelante. No puede ser que en una comisión técnica mandatada por ley para hacer un cálculo sumamente riguroso en la fijación de ni más ni menos que las cuentas de la luz de las personas, tenga este tipo de problemas, ¿no? Claro, y escuchábamos también parte de las declaraciones de la vocera de gobierno, una auditoría que va a ser clave también para conocer más detalles de lo que ha estado ocurriendo con la Comisión Nacional de Energía, cómo se han estado regulando también estas tarifas a raíz de estos informes técnicos que realizan. Y hay que ver también qué es lo que va a pasar. El ministro había dicho durante el fin de semana que no había posibilidad de que esta devolución se concretara antes de enero de 2026, pero ahora se ha abierto a la posibilidad de tramitarlo en caso de que el Congreso se ponga de acuerdo y se pueda realizar una tramitación rápida de una ley corta para poder adelantar esta devolución. Vamos a quedar pendientes también a si es que eso se va a concretar antes de enero de 2026 o habrá que esperar para esa fecha, Rodrigo. Es que tienen que hacerlo. Hagan una ley corta. Chao. Si a la gente hay que devolver la plata, tienen que devolvernos la plata. ¿Por qué vamos a tener que estar esperando hasta enero del 2026? Y devuelto por migajas. Acá hay que devolver la plata como corresponde. Ahora no son 115 millones de dólares, son más de 200 millones de dólares. O sea, compadre, hagan la pega ya. Ley corte, que a la gente se le devuelva la plata. Punto final. Eso hay que hacer. Nada más, porque no te cobraron a veces el doble, a veces te cobraron el triple en electricidad. Y la gente tuvo que pagar porque si no te llaman y te cortan la luz. Entonces, no. Esto no da espacio a la duda. Oigan, no, a lo mejor voy a hacer, no, mire, la próxima semana no, compadre. Ley corta, pónganse de acuerdo. Y la gente donde también están involucrados, acá está involucrada la gente que tiene plata, clase media, la gente que no tiene, todos estamos involucrados metidos acá. La plata se tiene que devolver como corresponde. Todo lo que pagaron de más se tiene que devolver. Gracias, Bárbara, muy gentil.